Bienvenidos a una sesión más de los miércoles del TID correspondiente al trimestre 21 primavera, en esta que ya es nuestra sexta semana del trimestre. El día de hoy, así como en otras sesiones, tendré el gusto de compartir el espacio con la maestra Celia Linares Vieira. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, José Ramón, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros alumnos, nuestros profesores del TID que nos siguen cada miércoles. Vamos a iniciar dando información general antes de iniciar el conversatorio y presentar a nuestros invitados. Queremos invitarlos a un evento que organizan sus compañeros de la licenciatura de Gestión Política y Gestión Social que pertenecen al Consejo del TID de la licenciatura Política y Gestión Social este viernes 10 de septiembre, un poquito antes de las 3 a las 2:50. Se van a inscribir y van a acceder a la inscripción a través del correo opic@gmail.com. Ya vieron ustedes el cartel y también está en la página de Face del TID. Ahí pueden acceder y ver la dirección e inscribirse para este viernes. Es un evento importante, me parece, donde sus compañeros preocupados por darles una introducción a ustedes que están recién ingresados a su primer trimestre, va a apoyarlos mucho. Por otro lado, quiero comentarles también que esperamos sus comentarios, sus preguntas para interactuar con nuestros invitados el día de hoy. Tenemos el gusto de tener a la maestra Sandra Luz Baselis. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Al doctor Bernardo Navarro Benítez, muchas gracias, doctor, bienvenido. Al contrario, doña Celia. Pues un gusto tenerlos. Y también a través de Zoom tenemos al doctor Francisco Irigoyen, quien va a estar con nosotros conversando sobre un tema que es muy complejo, muy interesante y muy relacionado también con la unidad 2 de su módulo, que es el contexto económico y político en América Latina y en México. En estos momentos es un tema relevante en el que tenemos que pensar tanto en su antecedente histórico como en lo que hoy en día es relevante a través de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. José Ramón. Sí, maestra, si me lo permite, antes de ir directamente al conversatorio, quisiera compartir con ustedes también información de parte de la Coordinación de Extensión Universitaria para este mes patrio. Revisen las redes sociales oficiales de la Coordinación de Extensión Universitaria para que sepan un poco más de información. Además de esto, recordarles que el lunes fueron publicadas 2 convocatorias en específico. En el caso de ustedes que son alumnos del tronco interdivisional, pueden postularse a la beca de continuación de estudios. Les comparto fechas importantes que ya estamos revisando dentro de la infografía, que es el registro del 6 al 24 de septiembre y la publicación de resultados con una única fecha que va a ser el 18 de octubre. Revisen con detenimiento las bases de la convocatoria. Ahora sí, maestra, si le parece, podemos dar inicio con el conversatorio y le daré el uso de la palabra a la maestra Sandra. Adelante. Muchas gracias, José Ramón. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes y tener esta oportunidad de acercarnos a nuestros estudiantes que están en el TID, iniciando y conociendo nuestra universidad. Traje una presentación en donde voy a intercalar unas fotografías, compañeros estudiantes, para que ustedes, pues no estamos en la universidad, pero al menos que veamos nuestra unidad y
esta nostalgia que tenemos nosotros por ella y que ustedes se sientan ya un poco en estas instalaciones, aunque estamos lejos. Bueno, yo les voy a hablar, la siguiente por favor, de los elementos económicos en la formación universitaria y en mi experiencia, sobre todo como egresada de esta universidad. Yo estudié la licenciatura en Diseño de Asentamientos Humanos, se llamaba por entonces, ahora es Planeación Territorial, aquí en la UAM de Xochimilco, y para mí fue una experiencia invaluable, preciosa, que todavía recuerdo, y bueno, ahora tengo otra experiencia como profesora, pero sobre todo les voy a hablar como egresada de la universidad. Cuando nos invitaron a este conversatorio de los aspectos económicos en México, yo recordé cuando entré a la universidad, la siguiente por favor, ahí van a ver qué toma tan bonita de nuestra unidad. Recordé cuando entré aquí y en esta carrera que está en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, me dijeron, vas a estudiar toda la carrera un apoyo que está dedicado a la economía. La siguiente, por favor. Y yo dije, pero ¿por qué me quieren hacer eso si yo lo que quiero es ser diseñadora, pintar, dibujar, decir cómo debe ser la ciudad, etcétera? Y después me di cuenta también que en todas las carreras, como ustedes pueden ver, nuestra unidad Xochimilco ofrece distintas licenciaturas en sus 3 divisiones y que en todas las licenciaturas había algún componente tanto de economía como de los aspectos sociales, de los aspectos políticos. Y a mí al principio eso me costó muchísimo, muchísimo trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente. Les decía, me costó mucho trabajo, pero a lo largo de mi licenciatura y conociendo a mis compañeros, primero en el TID y después en el tronco divisional y sus desarrollos profesionales, me di cuenta de algo muy importante. No hay ninguna profesión, ni de las que ofrece la UAM como las que ofrece cualquier universidad, que se puedan entender ni se puedan ejercer ya en su práctica sin considerar al menos 3 elementos contextuales que son transversales a todas las profesiones: los aspectos sociales, los aspectos políticos y los aspectos económicos. Nosotros hoy vamos a hablar sobre todo de los aspectos económicos, pero estos 3 factores son determinantes tanto cuando estamos estudiando para entender nuestras carreras, la universidad en la que estamos, la visión que tiene nuestra universidad, como después en nuestra vida profesional. La siguiente, por favor. Y este es el claustro de CIAD. Yo esperaba que no me distrajeran mucho las imágenes, pero de verdad, bueno, para que vean ustedes qué bonita es su universidad y además ya estamos más cercanos a que ustedes puedan estar aquí en las instalaciones. Ya falta menos. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces les decía yo que la pregunta que me hacía yo en ese momento, en el transcurso de mi formación, es: ¿yo por qué necesito aprender economía si yo lo que voy a hacer es diseñar o hacer organización de las ciudades? O en otros casos, pues yo voy a ser estomatólogo o voy a ser enfermera, o voy a dedicarme a la administración y no necesito saber de economía. Pero fíjense ustedes que la economía es uno de los elementos más importantes para entender el contexto en el que yo voy a desempeñar mi quehacer profesional, y que hay muchos determinantes que en la teoría se llaman muy complicado, como ustedes pueden ver ahí, y el doctor Navarro nos va a explicar un poco más de esto, pero conceptos o ideas como el modo de producción, la fase del capitalismo en la que estamos nosotros, el modelo económico de nuestro país, las políticas públicas, etcétera, etcétera, son muchas cosas que pensamos que son teóricas y que nos cuesta a veces mucho trabajo conectarlas con la realidad. Y luego nos vamos a otro extremo en donde decimos, pues así es la vida, ¿no? O sea, la vida es que yo tengo que trabajar, me tienen que pagar, el que le echa ganas triunfa y el que no le echa ganas no triunfa, etcétera. Pero fíjense que esto no es así. Todo esto viene de, primero, teoría económica, que da una concepción de cómo es el mundo,
cuál es el papel que le corresponde al Estado, a la sociedad, al gobierno, a las universidades, etcétera, y que después cuando estamos inmersos en eso lo vemos como algo normal, como que así son las cosas. Y resulta que cuando aprendemos economía y cuando vamos viendo lo importante que es la economía en mi quehacer profesional, las cosas no son tan así de manera tan natural. Yo quiero agregar la importancia de la política para también analizar la realidad y conocerla como método y como elementos de análisis de la realidad. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Muchas gracias. Y entonces, por ejemplo, platicábamos en este conjunto de aspectos. Es muy importante entender desde, por ejemplo, la teoría económica, hay distintos enfoques de la teoría económica y de distintas escuelas que dicen qué tiene que hacer el Estado y que además de que le toca hacer al Estado, qué nivel de intervención le toca en distintos aspectos, entonces cuál es el enfoque de las políticas, acciones que provienen del Estado y del gobierno, y eso al final, sobre todo en las universidades públicas, en todos los niveles educativos, tanto incluso en el sector privado como en el gubernamental, pero en las escuelas públicas, en la universidad pública es muy importante. Ustedes, como se habrán dado cuenta, la UAM de Xochimilco, en particular, sobre todo la de Xochimilco, con su sistema modular y el enfoque que tiene de las profesiones, tiene un enfoque social muy importante. Nuestro trabajo, todas las profesiones que estudiamos en la UAM de Xochimilco tienen un enfoque social, tienen una función social. Y entonces es así que aspectos, por ejemplo, que nos reta la economía a pensar, como la salud, la vivienda, incluso las propias comunicaciones, son una mercancía o son un derecho de las personas. Y quien nos explica o nos permite entender estas dos visiones de la vida es precisamente la economía política. Otro ejemplo en el área de la salud: si nos enfermamos, ahora que estamos en este COVID, si necesitamos tratamientos muy especializados, ¿cuál es la forma que tiene la sociedad de enfrentar esto? ¿Qué dice el gobierno insistiendo en este papel del Estado? ¿A quién le toca pagar? Si tienes dinero, puedes atenderte, y si no tienes dinero, pues a ver cómo te va, o es un derecho la salud. En diseño también importa mucho, como podríamos pensar que pues si yo quiero ser diseñador gráfico, diseñador industrial, pues a lo mejor yo lo que necesito aprender son cosas técnicas, cosas de mi profesión, pero fíjense que no, porque en el diseño importa mucho qué diseñamos, para quién diseñamos, quién lo puede consumir, e incluso qué insumos hay en México para poder diseñar, para poder llevar a cabo un modelo, para poderlo concretar, y por qué existen esos y no existen otros, porque hay muchos determinantes que están dentro de la política económica, los aranceles, etcétera, etcétera, las formas de consumir, las características de la sociedad mexicana, cuáles son sus prioridades, la distribución de su ingreso, etcétera, que tienen mucho que ver después con nuestra función en el diseño. Yo tenía un profesor en diseño, en el TID precisamente, que era el maestro Luis Romero, que desafortunadamente ya no está con nosotros, y él era diseñador industrial. Y uno de los ejemplos que nos daba era este: yo quería diseñar coches, y cuando salí al mercado profesional me di cuenta que por distintas razones México no diseñaba coches, o sea, diseñaba algunos implementos, cosas particulares, pero coches como tales no. Entonces, en cualquiera de los ámbitos de las divisiones que nosotros estamos, tanto en ciencias sociales, en diseño y en biológicas, siempre la economía va a ser un determinante. La siguiente, por favor, sumamente importante, y por eso necesitamos todas y todos entender cosas particulares de la economía y de cómo funciona esto y cómo nuestras profesiones se insertan en este contexto, en el caso mexicano. Y además pues es muy distinto cuando yo estudié hace más de 20 años a
la naturaleza y el contexto en el que están enfrentándose ustedes como estudiantes en este momento y como futuros profesionales en cuanto se inserten en la vida profesional. Bueno, finalmente, y muy brevemente, si todavía tengo tiempo, les voy a poner algunos ejemplos. La siguiente, por favor, cómo me tocó a mí como egresada de la licenciatura en Planeación Territorial estos aspectos de la economía y algunos aspectos de la política. Pues para la elaboración de todos los programas y lo que tiene que ver con la gestión y el ordenamiento del territorio, no podemos dejar de entender la economía. Yo me he dedicado mucho sobre todo al tema de transporte, de políticas de transporte. Entonces, cuando me llamó la atención este tema, yo pensaba, pues, ¿por qué no cambiamos el transporte? O sea, si todos saben qué es lo que se tiene que hacer, estudios técnicos existen, en otros países existen los trenes rápidos, los trenes suburbanos, ¿por qué nosotros andamos en estos cacharros? ¿Y por qué no puede cambiar el transporte cuando las soluciones técnicas ahí están? Y resulta que la respuesta estaba en la forma como se produce el servicio y se organiza el servicio del transporte. Los servicios, lo que aprendí, se producen, tienen actores sociales, hay contextos económicos muy importantes que lo determinan, y entonces no es por falta de conocimiento técnico, sino en muchas situaciones por la forma como está organizado y la economía. Hay un ejemplo que nos gustaba mucho que me hizo ver el doctor Navarro en su momento, que era cuando se buscó cambiar los microbuses por otros autobuses más grandes, nuevos, etcétera. Y el gobierno daba en ese momento un financiamiento a los prestadores del servicio para que pudieran modificar, para que pudieran sustituir su microbús por un autobús, y ellos daban el enganche al gobierno, y entonces los prestadores de servicio les quedaban sus mensualidades. ¿Y cuál no es la sorpresa en el caso de México? Que se ponen de acuerdo todas las armadoras, suben el precio de los autobuses exactamente en el monto que les estaba dando el gobierno para financiar los autobuses, y entonces fue una forma como de privatizar y de llevarse ese subsidio que era para los transportistas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de muchos otros que pueden existir de cómo se puede diseñar una política, un programa que puede estar muy bien pensado, pero que está el aspecto político y que siempre se tiene, y económico, perdón, que siempre se tiene que considerar. Y para las acciones tanto de programas y legislativas, para hacer legislación, por ejemplo, en mi experiencia como asesoría de legislación, también teníamos que considerar, si bien hay que considerar los aspectos técnicos y de todo lo que tiene que ver con cómo se hace una ley, cómo se gestiona, etcétera, siempre estaban atravesados los aspectos económicos. Incluso para hacer propuestas y modificaciones de ley se tenían que tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, bueno, yo con eso cierro. Si hay alguna pregunta, y le dejo ya el espacio a mis compañeros, al doctor Navarro, al maestro Irigoyen, para que puedan extender ya con otros argumentos teóricos este tema tan interesante. Les agradezco mucho. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Una pregunta para usted, en este sentido que nos plantea el ejemplo del transporte en ese momento, ¿qué pasaría hoy con la industria farmacéutica? ¿Sería un ejemplo semejante donde los empresarios que han manejado y obtenido ganancias durante mucho tiempo hoy día se resisten a dejar esto en manos del Estado o a disminuir tal vez sus ganancias, ¿no? Sin duda, yo creo que el caso de la industria farmacéutica es un ejemplo muy bueno, y que además en esta pandemia probablemente antes no lo podríamos comprender como sociedad en general, pero ahora nos queda muy claro, ¿no? Tanto el asunto de los problemas que tienen que ver con los medicamentos, toda esta forma como una cosa es también cómo se manejan los medios, y otra es lo que puede estar ocurriendo en la realidad con la obtención y con el subsidio, con el costo de los medicamentos, la distribución, y también incluso con la vacuna, si la pensamos, compañeras y compañeros, el caso de las vacunas, que en algún momento hubo quien quiso iniciar una discusión de pues que la vacuna la vendan y que quien pueda se vacune y quien no pueda. El gobierno mexicano, a mí me parece, bueno, además no puede ser de otra manera por las condiciones en las que a nivel internacional se ha determinado el uso de la vacuna y que no está apta para la venta, pero el no abrir esa
esa ventana en este momento, esta posibilidad, y la forma igualitaria, equitativa de tratar de, en la medida de lo posible, distribuir las vacunas me parece muy interesante. Y ahí también tiene que ver a nivel internacional, no es una determinación que tiene que ver solamente con el caso mexicano, sino hubo incluso llamados, si recuerdan ustedes, de la Organización Mundial de la Salud a los países más desarrollados de evitar el acaparamiento de las vacunas, porque además este problema no se soluciona diciendo yo en mi país protejo a todos, pongo todas las vacunas y los demás países a ver cómo le hacen, porque este problema tiene impacto, lo que ocurre en otro país siempre tendrá impacto en los países más desarrollados, aun cuando hayan implementado el esquema de vacunación muy temprano y muy completo, que creo que todavía no es ningún caso, ¿no? O sea, el mercado de las vacunas está ahí y es una realidad a la que no podemos escapar, e incluso tiene que ver con la velocidad de muchos países en que pueden solucionar el esquema de vacunación para su población. Muchas gracias, maestra Sandra. Quisiéramos ahora pasarle la palabra al doctor Bernardo Navarro, si nos hace favor de compartirnos sus conocimientos sobre el tema de hoy. Parece que tiene una presentación, ¿verdad? Sí, maestra Linares, muchas gracias. Expresar primero que estoy seguro también para mi compañera y mi compañero Irigoyen, es un privilegio estar intercambiando puntos de vista con los compañeros y compañeras del tronco interdivisional. Por ese motivo le agradecemos mucho, maestra, igual que al maestro José Ramón Hernández, el habernos incluido en este ejercicio, que es una propia demostración de lo que es la UAM. Nosotros somos de la División de Diseño. La compañera ya dijo cuál es su profesión. Yo soy economista, pero trabajo en diseño, porque aquí hacemos interdisciplina y multidisciplina. Y estos enfoques que se nutren de varias vertientes son muy importantes para hacer a los egresados de la UAM Xochimilco muy especiales, muy competitivos y muy exitosos. Entonces, los felicito por eso y agradecemos. La verdad es que es un honor tenerlos aquí. Su trayectoria como profesores es muy reconocida y es un gusto tenerlos aquí. Esperamos que en otro momento también regresen, ¿no?, a esta que es su casa. Gracias. Bueno, el objetivo ustedes lo pueden ver en la diapositiva que se va a proyectar en este momento, que es la que sigue. Esa era la del título, con nuestros logos muy bonitos. Ustedes ahí pueden ver el objetivo, que es algo muy complejo, como lo decía la maestra Linares, presentar una perspectiva general de la situación actual económica, política en México dentro del contexto latinoamericano. De verdad es un reto muy complejo. El objetivo particular lo pueden ver ustedes ahí, yo ya lo adelantaba un poquito y la maestra Baselis lo explicó bastante bien, porque para los egresados de esta universidad es fundamental el conocimiento de estas cosas, ¿verdad? Porque, fíjense, nuestros egresados de química, que se especializan muchos de ellos en farmacia, tienen que saber que la industria farmacéutica está altamente oligopolizada y que por eso es muy difícil que si generamos una molécula nueva la podamos colocar en el mercado, pero no imposible, ¿sí? Cuando conocemos bien lo que es la economía y la política, sabemos que podemos crear condiciones para que nuestra creatividad y nuestra capacidad profesional finalmente impacte si somos conscientes de las condiciones económico-políticas. No basta con que seamos estupendos profesionales, tenemos que comprender también ese contexto que, por fortuna, la UAM es de las pocas universidades que considera eso, ¿sí? Bueno, no va a ser difícil y esperamos con las preguntas de ustedes tener posibilidad de profundizar y ampliar y decir cosas que necesariamente vamos a decir de manera muy rápida y hasta arbitraria. Si la cambian, por favor. Miren, la idea central que les queremos proponer a ustedes y que es una hipótesis de trabajo, porque esto todavía está fluido, es como una gelatina, ¿verdad?, la realidad actual económica y política, es que México se encuentra en un proceso, igual que América Latina, de intento de cambio de régimen político-económico.
Esta idea es muy importante. Hay un intento de cambio de régimen político-económico, ¿sí? ¿Qué tanto se está logrando, qué tanto se va a lograr? No lo sabemos, pero esa es la intención, ¿verdad? Entonces, que nos quede muy claro, no se trata de cambiar el sistema económico y el sistema político. La 4T, que es la que está en proceso, no intenta hacer una revolución económica política, ¿sí? Lo que se trata de hacer es cambiar los parámetros de conducción gubernamental y las formas de hacer negocios. Y esto que parece sencillo es mucho, es mucho, como lo vamos a ver en adelante. Para que entendamos un poco en qué estamos hoy parados en la economía y en la política en México y América Latina, tenemos que hablar muy rápido de qué pasaba antes, ¿sí? El régimen que antecedió al actual tuvo 3 etapas muy importantes. La inmediata posrevolución, que fue complicadísima, ¿verdad? Sus bisabuelos, mi abuelo, vivieron una situación dificilísima. Había pandemias, pero había una pandemia básica que era el hambre, que estuvo muy presente en la posrevolución mexicana y fueron heroicos en ir construyendo este país que hoy vivimos. Después vino la institucionalización y el desarrollismo, fue la siguiente etapa muy importante que permitió producir una burguesía propia, que permitió generar instituciones nacionales y fue tan exitoso que externamente se le llamó el milagro mexicano, ¿sí? Bueno, finalmente vino la etapa tecnocrática neoliberal, que fue la de los 35 años pasados, donde ustedes nacieron, que tuvo una serie de características desafortunadamente no positivas para la economía, la política y la sociedad mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, es que yo también tengo que cambiar, miren aquí, porque si no... Entonces, el panorama de la situación económica y política de México y Latinoamérica es, 1, la crisis no la creó el COVID. El estancamiento económico ya venía en Latinoamérica y México previo al COVID, como ahorita se los voy a poder ilustrar muy claramente con una gráfica. Lo que sí hizo el COVID fue mostrar y agudizar los problemas que ya estaban presentes en la economía y en la política. Hubo países que casi se desmorona su sistema político si no es que llega el COVID y declaran toques de queda y hacen una serie de medidas muy, muy extremas. Esto lo pueden ver ustedes en los últimos datos que ahí se presentan. Ya ven que en todas las familias las abuelitas dicen que habemos bien portados y mal portados, ¿sí? Entonces, nuestra abuelita aquí en economía es el Banco Mundial, son los Estados Unidos. Bueno, hay abuelitas muy lindas, así es que perdónenme. Y el Fondo Monetario Internacional. Y los bien portados era Chile, que ahí aparece, Perú, que era un milagro en los últimos años a base de la economía minera, de la apertura irrestricta, de la venta de sus recursos naturales, y Brasil con los cambios que hizo Bolsonaro. Esos eran, en la opinión de la abuelita, los bien portados. Perdónenme, Colombia, que era ejemplar. Colombia era ejemplar. Estos países, ustedes ven ahí las cifras, sus economías cayeron bastante, ¿sí? Perú incluso 11.1%. Todos esos datos son caídas del PIB por la pandemia, ¿sí? Colombia, que era el chico bueno, 6.8%, increíble, los colombianos jamás habían vivido algo así. Bueno, del lado de los mal portados, en donde ya se encuentra México, está Bolivia, está Argentina, y como ven ustedes, tampoco les fue bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la crisis ya estaba presente y se agudizó por el problema del COVID, con problemas estructurales muy fuertes, como falta de sistema de salud, como falta de presupuestos públicos, como pobreza extrema, como polarización del ingreso muy sensible, ¿sí? Entonces, esta era la situación previa al COVID. Miren, esta gráfica es muy ilustrativa, por favor si la ponemos,
de lo que estamos platicando ahorita. La caída que ustedes ven ahí de la gráfica, que va más o menos de 2003 en adelante, es la crisis de 2008, la crisis inmobiliaria, que fue tremenda en el mundo, ¿eh? Ahí están los indicadores de las principales economías del mundo. Su caída fue abrupta, como la pueden ver, gracias a la participación de los gobiernos y gracias a las instituciones internacionales. Se sale de la crisis, como ahí lo ven, con el aumento de la pendiente de la curva, con la curva ascendente, ¿sí? Se llega a una situación menos buena que que se tenía al inicio de la crisis, y luego ya desde 2010 ven ustedes cómo la economía entra a lo que llaman los economistas una atonía, ¿verdad? Todas las economías menos China, que está en azul clarito, que China ahí le echó las ganas y ahí fue, pero hasta China al final ya en 2014 se estancó, se paró su economía y luego vino el COVID nuevamente y el rebote famoso que hemos todos oído hablar y que ahí está presente. La que sigue, por favor. Entonces, platicábamos que México en varias décadas tuvo ese desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, que significó lo siguiente, que es muy importante que comprendamos. Uno, la creación de una burguesía, de un empresariado nacional que convivía con el extranjero, pero que crecía y se fortalecía. La generación de unas grandes clases medias y de la movilidad social, que quería decir que trabajando, fíjense ustedes, incluso no estudiando, sino trabajando y formándose, la gente podía hacer una familia, un patrimonio, una casa. Eso era el desarrollo estabilizador, ¿sí? Algo muy importante es que el Estado fortaleció instituciones y generó todo un sector productivo estatal que apoyaba al sector privado, ¿sí? Hubo estabilidad cambiaria y aunque ustedes no lo crean, México crecía como las economías desarrolladas y su inflación era como si fuéramos Estados Unidos o Inglaterra. Ese era el México de nuestros padres y abuelos, todavía hasta inicios de los años 70, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, con la reestructuración económica neoliberal que platicábamos, era la etapa que sigue, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjense, México tenía un poco más de 1,050 empresas, el Estado mexicano, de empresas públicas, la mayoría productivas. El Estado mexicano era dueño del acero, de los fertilizantes, para ponerles ejemplos, de los autobuses, que el compañero que citaba a Sandra, él quería diseñar porque era factible. México todavía hacía autobuses y vehículos, ¿verdad? El gobierno mexicano era dueño de muchas empresas. Sin embargo, el proceso neoliberal llevó a la privatización con Miguel de la Madrid de la mayoría de estas empresas, ¿sí? La idea era, si tenemos problemas, hay que vender las joyas de la abuela y la casa de la abuela y todo lo que tenía de la abuela para salir del problema. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos quedamos en la calle. Nos quedamos sin lo de la abuela y sin nada, ¿verdad? Fíjense ustedes, este proceso lo sigue Salinas de Gortari y solamente con la venta de 18 bancos, ¿sí?, obtiene con este pretexto de hacerse de recursos para el gasto social y las necesidades prioritarias, 10,000 millones de pesos. Solo 4 años después, estos bancos privatizados los tiene que rescatar el Estado mexicano, es decir, lo tenemos que rescatar todos nosotros, y Salinas de Gortari paga 100,000 millones, 10 veces más por esos mismos bancos. ¿Cuál es la consecuencia? Eso se llama Fobaproa y es algo que ustedes siguen pagando, que van a pagar sus hijos y van a pagar sus nietos, ¿sí? Esa fue la política neoliberal, compañeros. Bueno, el problema de esto es que en el centro está una idea de redireccionar la participación del Estado, favoreciendo la privatización de la economía
es decir, de los recursos públicos, y a la vez se socializan las pérdidas, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que haya menos presupuesto público, no quiere decir, como se mencionaba, que hubiera menos recursos para la sociedad. Lo que pasa es que se usan de una forma distinta. Bueno, el problema más grave es que ya hacia el final fue tal el deterioro de estas relaciones generadas por el neoliberalismo que llegamos a algo que algunos autores, y yo comparto la idea, generó un capitalismo de compadres y de camarilla. ¿Esto qué quiere decir? Es ya usar el patrimonio público último que queda a favor de mis amigos. Los trenes, las carreteras, la CFE, Pemex, etcétera, son negocios, se tratan de hacer negocios privados por todas las vías, ¿sí? Desafortunadamente estuvo unido también a que una forma de hacer negocios era la corrupción privada y pública. Esto es muy importante, no solo en el sector público, también el sector privado fomentó una corrupción que le permitía hacerlo una forma de negocio. Esto es muy importante. Ya no era el ser emprendedor, ya no era el sacrificar ganancias, ya no era el hacer nuevos negocios, era utilizar el patrimonio que era de todos y que detentaba el Estado a favor de unos pocos. Bueno, esto llevó en su última etapa a algo gravísimo, que fue la extorsión y el subsidio de largo plazo de parte del Estado a favor de unos pocos empresarios. Esto que suena muy feo, ¿verdad? Que no, a mí me da cosa decirlo en este bello lugar en el que estamos, significaba algo que ustedes conocen y han oído, como la energía eólica y solar, que son tan nobles y tan importantes, se les dio a unas pocas empresas extranjeras, sobre todo españolas, que cobran incluso por no dar el servicio de energía eléctrica, que tienen que ser subsidiadas para conducir su electricidad, ¿sí? Que les tenemos que pagar los yates en Marbella, que queda en España, ¿sí? A esas empresas. Es una cosa que no comprendemos. En el otro extremo, el huachicol, ¿verdad, compañeros? Que conocemos y hemos oído. Es decir, el que funcionarios municipales, de Pemex, policías, se corrompieran para hacer una verdadera industria de la extracción ilegal de los ductos de petróleo. En medio las prisiones que están privatizadas y que incluso hay parientes de presidentes que las usufructan, ¿verdad? Y que un prisionero, en algunos casos, no sale tan al precio de un profesor titular de una buena universidad pública, ¿sí? Aunque ese prisionero no esté en la cárcel, ¿verdad? O sea, son unos negocios de lo absurdo. Nadie en el mundo haría un negocio de esto. Bueno, el último caso, ¿verdad? La compra le regalan unos boletos para ver el Real Madrid a unos funcionarios mexicanos, ¿sí? Para que aceiten la venta de barcos de Pemex por unos boletos de fútbol, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la contraparte de esto? Muy importante, la severa depreciación del salario mínimo hasta en 70% en los últimos 35 años, ¿sí? Esto fue la contraparte de todo lo otro, porque pareciera picaresca mexicana, ¿verdad? Qué ingeniosos eran, cómo le hacían, bueno, no. El problema era que esto significaba un deterioro gravísimo de las condiciones de vida de todos nosotros. Ya voy a acabar. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Por favor, la que sigue. La idea central de que vivimos un intento de cambio de régimen, es decir, un intento de cambio de esto que acabamos de describir. Dicho en palabras muy coloquiales, de atemperar el neoliberalismo. El neoliberalismo no se puede acabar porque responde a otras razones, pero lo que sí se puede es atemperar. ¿Cómo se busca esto? Uno, luchando contra la corrupción.
muy importante. Segundo, mediante un Estado austero. Es decir, evitar las locuras de antes, ¿verdad? De la hija de un líder petrolero presumiendo en un avión particular sus perritos, etcétera, 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 etcétera. Tercero, un aporte fiscal equilibrado. Todos ustedes cuando van a la tiendita y se compran un refresco pagan IVA. La industria automotriz pagaba 10 pesos de IVA y les regresábamos 100 pesos. Es decir, estábamos subsidiando a la industria internacional de automóviles, que es riquísima y que gana muchísimo dinero en México. Pero nosotros sí pagábamos el IVA del refresco, de las papas y de todo de lo que comprábamos. Cuarto, muy importante, neutralizar los poderes fácticos. ¿Qué son los poderes fácticos? Son medios de comunicación, grupos empresariales, grupos de lobbying, de presión, que solo ven sus intereses particulares e incidían en la política para hacer lo que ellos querían y seguirse beneficiando. Bueno, ¿cuál es la contraparte de esto? ¿Verdad? Porque como universitarios solo podemos tener el privilegio de hacer análisis objetivo. Que el presidencialismo se ha fortalecido como nunca. Es decir, un régimen que ha propuesto el cambio, lo que ha hecho es fortalecer un vicio muy grande que es el del presidencialismo. ¿En qué cosas? En las decisiones, que recaen mucho en la figura del presidente, en la comunicación, ustedes lo ven con las mañaneras, y en la interlocución con los principales agentes políticos. Otro problema muy grave que vivimos en la política mexicana hoy, gravísimo, es la ausencia de una oposición política, ¿sí? Y esto de verdad es muy grave, ¿sí? Le vaya uno a quien le vaya. La oposición política no ha sabido dar una respuesta, generar equilibrios, actuar racionalmente, y tenemos la última expresión de invitar a los líderes de la ultraderecha española a México, ¿sí?, para que hagan negocios con nuestro país. Bueno, es un absurdo desde cualquier perspectiva. La que sigue, por favor. Bueno, de esto, muy rápido, tenemos que mencionar que la locomotora del crecimiento de México ha sido el TEMEC, ha sido la mayor integración con Estados Unidos. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Por eso la economía se ha ido recuperando, ¿sí? Pero esta recuperación ha sido desigual, ha sido más lenta de lo que se esperaba. ¿Y en qué se basa la recuperación económica? Se basa en tres cuestiones fundamentales. Uno, los proyectos integrales de desarrollo, el Tren Maya, los transísmicos, las zonas industriales y la refinería, la recuperación de las empresas estatales estratégicas, Pemex y CFE, y la batería de programas estatales de apoyo social. Esto, fíjense ustedes, es muy importante. Estos programas ya existían antes de la pandemia y se han mantenido después de la pandemia. ¿Qué son? Las becas, los apoyos a los ancianos, etcétera, etcétera. Esto ha permitido que México, ¿sí?, transcurra por la pandemia en mucho mejores condiciones que países similares como Colombia, Argentina o Perú. No hemos visto muertos en la calle, no hemos visto gente que se quede tirada o sin atención, o no hemos visto lo de Brasil, que es una economía mucho más grande que la mexicana, ¿verdad? Y esto es gracias a la existencia de estos programas. Bueno, ya ahora sí con esto acabo, lo prometo, porque ya me extendí mucho. ¿En qué momento estamos todos, para que tampoco nos sintamos desamparados? Bueno, fíjense, el crecimiento del PIB, todas mis cifras son del Banco Mundial, del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional. Ninguna cifra es de Morena ni de AMLO, no, porque como economista uno tiene que ser muy objetivo. El crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto de México, es de $8,900, como lo ven ahí casi, ¿sí? En los últimos 10 años ha sido entre $8,000 y $10,000.
Quiere decir que no estamos tan mal, Se ha recuperado el nivel de empleo, pero con precariedad laboral y con una mayor pobreza generalizada. Se han incrementado afortunadamente los precios y los ingresos petroleros muy por arriba de lo esperado, arriba de $60. Luego, si hay chance, les explico por qué esto es una maravilla, que tiene que ver con un fenómeno similar al de la industria farmacéutica. Se ha incrementado la recaudación fiscal simplemente cobrándoles a los que antes no pagaban, ¿sí? Se ha revitalizado el comercio exterior, estamos vendiendo muchísimo al exterior, incluso con los problemas de suministro que hay por la pandemia a nivel internacional, y hay un incremento salarial histórico. El salario mínimo se ha recuperado 40%, más de 40%, como nunca en los últimos 40 años. Entonces, en suma, ¿qué es lo que caracteriza al país? Fíjense, y no nos damos cuenta de esto, no lo tenemos luego muy presente, que hay estabilidad económica, ¿sí? Somos un país con estabilidad económica que se expresa en finanzas públicas tranquilas, en un tipo de cambio estable y con un endeudamiento mínimo. Pocos países de América Latina, ninguno puede presumir de esto, ninguno, ¿sí? Y esto para México es muy bueno porque ha evitado las revueltas, ha evitado los problemas que en otros países. Entonces, ya la última, la conclusión, ya la tenemos ahora sí. Les pido disculpas, pero yo les dije era un tema muy, muy, muy complicado. ¿Qué es las conclusiones principales del momento económico-político que estamos viviendo? Uno, se ha podido contender con la pandemia del COVID. Esto que suena fácil, de veras que es un gran logro de todos nosotros, incluido el gobierno mexicano, pero de todos nosotros. Por eso vacúnense, compañeros. Cuando les llamen a vacunar, hay que vacunarse. Segundo, se ha dado una prioridad a la relación con los Estados Unidos, que es el TEMEC, es la seguridad y es la migración. Hay una diversificación de las relaciones internacionales políticas que se expresa con Argentina, con Perú y con una asociación, el SEMLA, que es alternativa, quiere ser a la OEA, que es un muy buen intento. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? ¿Verdad? Y que como universitarios tenemos que ser muy claros, y ya acabo con esto. No hay una revolución, o siquiera una reforma política social radical, ¿verdad? No vamos al comunismo, o sea, nadie serio puede decir eso, nadie, ni poco serio, Solo lo dice gente que tenga ciertas intenciones. Y segundo, tampoco hay una vuelta al país que fuimos, porque eso no es posible. No hay una vuelta a las relaciones político-económicas de tiempos pasados, y tampoco hay la consolidación de una opción política firme alternativa. Y esto es grave. Este es el reto fuerte en los próximos 3 años. Entonces, en suma, en una frase, ¿qué distingue a México en el contexto económico-político latinoamericano? El ser una gran excepción de estabilidad política y económica, no solo en América Latina, sino en todo el contexto mundial de los países subdesarrollados. Les agradezco mucho su paciencia, disculpen mucho, pero de verdad estaba dificilísimo hacerlo en menos tiempo. Muchas Fue excelente gracias. el recorrido que nos ha hecho, doctor, de verdad, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para hacerle una pregunta, un poco resumen, porque hay mucha inquietud de nuestros estudiantes, y parece que con un poco de nostalgia, a lo mejor por esa época pasada que no les tocó a ellos vivir en plenitud, pero sí a sus padres seguramente. Nos pregunta Oliver si hay posibilidades de volver a un modelo similar de desarrollo estabilizador. Y Nicole habla del milagro mexicano, si podríamos regresar a una época con ese tipo de características. Híjole, que muy buenas preguntas y muy difíciles de responder, ¿verdad? Miren, habíamos llegado a tal deterioro
con lo que yo les platicaba, que parece exagerado, pero no lo es, porque ustedes conocen datos que lo refrenda, que inclusive para tener oportunidades de trabajo no bastaba con ser el mejor alumno, el mejor profesional. Había que ser parte de la élite política y económica del país, ¿sí? Y ahora ha pasado algo sensacional, que deben estar muy esperanzados nuestros exalumnos. Tenemos un compañero profesor de esta universidad que es subsecretario de Estado. El secretario de Hacienda era egresado de la universidad, ¿verdad? Y ahora va a quedar a cargo del Banco de México muy pronto. Esto, si me lo hubieran platicado hace 5 años, yo decía, sueños guajiros. ¿Cuándo va a llegar uno de la UAM a dirigir el Banco de México? Pues así va a ser. Y más relevante para mí, la compañera Olivia Arellano es la secretaria de Salud, magnífica secretaria de Salud. Ejemplo de lo que decía la maestra. Yo a Olivia la conocía y íbamos luego a platicar con otros compañeros en una tertulia que teníamos ahí con un exrector, y Olivia era calladita y no decía nada. Pero cuando hablaba de cosas políticas y económicas, sí que le sabía. Y Olivia es una magnífica profesional de la salud pública y hoy ha llevado de manera ejemplar el asunto de la salud en la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero, compañeros? Hoy vale la pena echarle las ganas al estudio, vale la pena ser el mejor alumno, estudiar un posgrado, porque hoy la élite política se ha abierto, la élite de gestión, para que ustedes tengan lugar, ¿sí? Esto no era posible hace unos años. Si no eran hijos de papi, no había manera, ¿eh? No había manera. De Creo verdad, se lo digo. Sí. Es un excelente mensaje porque creo que hay algo de desesperanza en nuestros estudiantes. Se dan de baja, tienen dificultades económicas. La situación que estamos viviendo en el país, pues les pega también a nuestros alumnos. Y este mensaje creo que es muy esperanzador en el sentido de hay dificultades, hay que sacarlas adelante, esto no va a durar por mucho más tiempo y hay esperanzas, ¿no?, de un mejor futuro. Sí. Fíjese, maestra, yo tengo una sobrina egresada de aquí de psicología y ella egresó antes de que acabara el gobierno anterior y le costaba mucho trabajo colocarse. Viene la pandemia y gracias a las habilidades que le dio la UAM, tiene un empleo de primer nivel en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ella es sensible a las comunidades, sabe de los problemas sociales, sabe de psicología y sabe de política. Y entonces consiguió un muy buen trabajo en Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy, ante la problemática que vive la economía y la sociedad, se necesitan profesionales como los que hace la UAM, ¿sí? Y muy en especial como los que hace la UAM Xochimilco. Eso sí, hay que ser los mejores. Eso sí, no lo hagan a un lado. No va a ser como antes. Es que yo vengo del ITAM y entonces dame coche y trabajo y demás. No, así no es la cosa hoy en día. Hay que ser el mejor y la mejor. Muchas gracias, doctor Navarro. Vamos a dar paso. Sí, maestra, si me lo permite, antes de ir adelante. con el otro conversador, quiero compartir con el doctor Navarro que los alumnos en realidad están motivados y para ello un ejemplo de parte de Karen, que está en redes sociales y que nos dice, recién entré a la carrera de Economía y su plática me motiva aún más. Entonces, se están conmoviendo los estudiantes. Si me lo permiten ahora, quisiera dar el uso de la palabra al maestro Irigoyen para poder cerrar con este conversatorio. Maestro, por favor. Espero, primero, que se me escuche bien y segundo, que se me escuche bien por la cosa del sonido. Y segundo, agradecer profundamente a usted, maestro José Ramón Hernández, pero también a la maestra Celia Linares Vieira por la oportunidad de platicar con ustedes y a mis dos excelentes amigos de muchos años, a Sandrita y al maestro al doctor Bernardo Navarro, los dos doctores, que me permiten conversar y alternar opiniones e ideas al respecto.
me gustaría, en este mismo tono y dinámica que está tomando esta secuencia de intervenciones, de tocar 3 temas que puedan suponer que acercamos, por supuesto, después de suscribir en buena medida todo lo dicho aquí, sobre todo el diagnóstico establecido por el doctor Bernardo. Me gustaría resaltar 3 cosas. Una, que hace alusión a la coincidencia de agendas. La agenda política que en general establece el Estado mexicano y la agenda que establece la universidad pública, en particular la UAM. Esto para hacer notar que de alguna manera las oportunidades que en términos productivos se generan con base en estas formas que se encarga de producir la universidad, es decir, la producción de conocimiento, y anudándose o siguiéndose con eso que llamamos transferencia de tecnología, que es llevar estos conocimientos allá donde resuelven problemas, allá donde las comunidades lo reclaman y allá donde se ganan espacios productivos. Y luego un elementito que nos permite suponer que con estas premisas podemos generar una idea particular para la universidad, no muy usual, pero que empieza a tener enorme vigencia como posibilidad y perspectiva, o se empieza a sumar en las perspectivas generales de los desarrollos de cualquier país, otorgándole a la universidad pública tareas nuevas. Y es esta participación dualizada en donde la universidad, viéndose implicada en procesos del desarrollo, ajusta sus matrices productivas. La universidad ayudando a que el Estado ajuste sus matrices productivas, mejor dicho, y contribuyendo entonces a transformar esas realidades a las que estaríamos sujetos. En primera instancia, una definición básica en la que es solo decir de otra manera lo ya dicho y muy bien dicho, este sentido amplio y complejo con que tratamos de relacionar a la política con la economía, en el caso particular mío, supone que la política puede ser, entre otras cosas, 3 variables primeras. Una es forma de gobierno, ya se dijo, pero lo organizo yo de esta manera para dar salida a mis preocupaciones o a mi oferta, y es también razón de Estado, también ya se dijo, pero también es sentido del orden normativo, y esto implica que en la reunión de las 3 variables tengamos la posibilidad siempre de poder darle seguimiento a cómo nos gobernamos. La gobernabilidad se dice eso, o gobernanza, cualquiera de las 2 variables, aunque tienen sus diferencias. Esta condición, que es la razón política, se anuda, y esa es un poquito la oferta de este conversatorio, en buena medida, y otras cosas, se anuda a la razón productiva, que es la de la economía. Tendríamos entonces la razón política y la razón de la economía, que nos pone en el predicamento de tener que enterarnos qué tiene que ver con nosotros de alguna manera, y que es lo que se ha tratado ya de estar explicando. En mi interpretación y para los fines que me convoco yo en lo particular, quiero decirles que en esos 3 elementos podríamos que les planteé 3 rieles para entender lo que quiero decir. Nosotros como universidad pública, UAM, tenemos un papel que jugar, y que este papel está enmarcado por esa condición política y esa condición económica, que nos dicen de una suerte de saber hacer que se reduce o se explica por lo que podemos hacer en una primera instancia, y esa es la razón productiva. Es decir, las formas del saber y del conocer que nos forman y que nos permiten ejercer a través de las formas de calificación de la fuerza de trabajo, que son ustedes mismos cuando sean ya profesionales, ejercer formas de conocimiento que inciden en procesos productivos específicos, y también aquello que no puede dejar de lado lo que debemos hacer, que sería el marco de lo que nos orienta en razones éticas y de perspectiva en general. Es un poco lo que al final el doctor Bernardo nos planteó, y lo hizo muy bien, en donde lo productivo y la norma parece ser eso que rige lo que podemos y debemos hacer en la universidad. Y con esto puntualizo que tenemos una posibilidad importante de conjugar la agenda nacional, esa
cosa que tiene por hacer el gobierno federal, que ya se explicó en buena medida por sus límites y por el contexto de condiciones y determinaciones que le rigen. Y por otro lado, lo que la universidad tendría en disposición hacer en su carácter institucional y también formando parte de esa condición de Estado. Esta es la vocación universitaria. Esta vocación hoy la podemos ratificar como en general, y así estaría estructurándose en las nuevas narrativas que refieren el papel de las universidades y sobre todo en sus funciones superiores, la educación superior en las universidades. Nos dice que ratificamos estas funciones como cognitivas. Claro, son porque se refieren a las formas del conocimiento que se gestan y se desarrollan en su seno. Pero esta condición se ve ahora ampliada por las necesidades de la participación social en su conjunto, que es un poco también algo de lo que ya se ha estado enunciando y desglosando, o por modelos productivos, como se desglosaron 2 o 3 de ellos, o bien por las razones que la maestra Sandrita Baselis de entrada nos dio de manera muy clara y muy didáctica, muy coloquial inclusive, para entender por qué no solo ya la universidad, diríamos, encuentra su marco de actuación desde la reflexión, sino también justamente en las prácticas que podría eventualmente llevar a cabo allá donde interesa a la institución y donde interesa al Estado llevarlas a cabo. ¿Y dónde interesa llevarlas a cabo? Bueno, ahí donde las agendas coinciden. Nosotros lo hacemos articulando 3 ejes, el de la docencia, el de la investigación y el de la extensión universitaria, que nos dice en particular de cómo vincularnos a esos espacios donde este conocimiento que estamos gestando podría tener utilidad práctica y permitir transformar o realizar acciones o realizar productos, resultado de nuestra acción y de nuestra reflexión. Esta conjunción de agendas nos permite entender muy claramente eso que ya se bosquejó también, y que hace coincidente lo que un Estado mexicano hoy en día tiene por el frente, pero que nosotros también, y lo tenemos por lo menos desde hace 40 años, 45, diría yo que desde casi que desde que se fundó nuestra institución. Los temas de la salud, que ya se enunciaron como preocupaciones coronavíricas, ¿cómo se dice? La pandemia, y que incluye en derivaciones la calidad de vida y todas sus variables, la productividad en su conjunto, que implica el desarrollo de las tecnologías, su generación y aplicación eventual, entender todos esos procesos en donde se articulan factores para que la tecnología actúe, el orden normativo que derivado de este estudio y comprensión de lo que significa el Estado como ejercicio del poder o como forma particular de gobierno, permite entender un marco regulatorio para todo lo que hacemos. No habría manera de no hacerlo así, ya se dijo, y lo dijo muy bien la maestra Sandrita en el inicio de su intervención, que nos lleva a entender, por ejemplo, yo diría una preocupación muy concreta, porque hace 2 o 3 días el género obtuvo un logro notabilísimo para nuestro país. Parece que nos hemos descubierto por lo que hace 3 días o 2 días se logró en la Cámara de Diputados, es decir, el reconocimiento de un derecho enorme de muchos años de lucha para la mujer en México. También diría yo que la concepción de eso que el doctor Bernardo estableció no solo para las partes cercanas que circunscriben el territorio en nuestro país y que explican una forma particular de Estado, sino a que aquello que en extensión vamos notando que como región va creciendo poco a poco y va tomando más amplitud cada vez. Lo que es la región entendida directamente por condiciones geográficas, climáticas, etcétera, en México, se va tornando la patria grande, y es decir, Latinoamérica, y lo dijo muy bien también el doctor Bernardo, en el sentido de lo productivo. Esto quiere decir que esa condición donde lo rural, lo urbano, lo local, y lo local ya entendido ahora como una verdadera estrategia de configuración política para el desarrollo, cobra una dimensión distinta. Hoy nos debe preocupar muchísimo más eso de lo local, porque deja de ser solo el contrapeso conceptual, muy académico y muy universitario, que le saldría al paso a lo global o a la indiscriminación de las globalizaciones que a veces anudadas a ese neoliberalismo inclemente, pues nos trae todas las desgracias que podemos suponer de esa larga noche neoliberal que así se designa, digamos, en algunos de los procesos.
¿no? Sino que ahora, entendiendo a lo local como el espacio de la comunidad, tendríamos ahí una suerte de unidad productiva que nos permite reorganizar mucho las tareas que tenemos enfrente por realizar desde la institución que tiene su agenda en forma común con la del Estado. No habría que dejar de lado también las preocupaciones que hoy en día tenemos, por ejemplo, sobre las cuestiones ambientales, que unidas a las ecológicas hacen de cualquier perspectiva derivada de ello esa esperanza sobre lo sustentable y afirman el carácter de lo resiliente, es decir, esas resistencias que como colectivos o como formaciones sociales podemos establecer para preservar los recursos básicos de la vida, ya no solo económicos, sino de la vida en su conjunto. Y no puedo dejar de lado, y ya se mencionó también, el asunto de la pobreza, que en coincidencia con la agenda de Estado motiva las preocupaciones de nuestra institución porque establece los ejes fundamentales de nuestras formas de actuación y orienta en planes y programas de estudio todo eso que después se convierte en la potencia de servir a la comunidad. Es decir, la condición de servicio educativo que prestamos estaría afincada justamente en cómo estructuramos esos planes y programas de estudio que permiten su llevada a cuentas a las distintas realidades en donde éstas se pueden operar. Hay pues una suerte de, aquí tendría el segundo puntito, esa es la parte de la coincidencia de las agendas, que nos lleva a entender que esto nos da una oportunidad productiva. Es decir, nos obliga primero en la oportunidad, y para que ésta se dé, nos obliga a reentender nuestro papel por el vínculo prioritario que se tiene y se debe mantener con la comunidad. Eso está postulado en nuestras condiciones orgánicas, es decir, lo tenemos en blanco y negro, bien establecido, porque tenemos también bien establecidas las condiciones estratégicas que significan discriminar sobre las problemáticas sociales. Las tenemos bien discriminadas porque elegimos las más relevantes y más importantes, las más determinantes, las más condicionantes para atenderlas. Y se trata de llevar a esas problemáticas estos cuerpos de conocimiento para su aplicación. Cuerpos de conocimiento que se gestan y generan en la institución. Ahí donde, ya lo dije, haciendo de la comunidad esa suerte de objeto y sujeto histórico también, en donde llega a convertirse en una verdadera unidad productiva de carácter fundamental sobre la cual debemos operar aquello que todo lo que aprendemos y desarrollamos en investigación y desarrollamos en la docencia, una vez planteada la extensión y el vínculo con la comunidad, podemos llevar a cabo. Es también este carácter de oportunidad productiva estaría fincado en que podemos aprovechar esa condición que ya se mencionó, que es inminente ya, en donde la convergencia disciplinar obliga a entender desde lo propio, desde las profesiones propias, esas que lo forman a cada quien, puede ser una, la economía, y qué bueno que fuese así, pero también estarían otras como las de los planificadores territoriales, como la doctora Sandrita, o la mía de arquitecto, ¿verdad? En donde cada quien desde su parcela técnica y social puede incidir en los procesos productivos y llevar a buen término, a buenas cuentas, esta condición disciplinar que nos forma. Pero ahora lo que quiero decir es que esta disciplina ya no está autónoma ni fungiendo como solo alternativa propia. Ya se dijo muy bien por los dos doctores que me antecedieron, hay una suerte de llegada de paradigmas, de disciplinas, de ciencias, tecnologías, formas artísticas, etcétera, que llegan a cada una de todas las disciplinas y en reciprocidad todas se retroalimentan entre todas. Y esta es la condición interdisciplinaria, multidisciplinaria, que a veces nos lleva hasta elaborar posibilidades transdisciplinarias y hasta metadisciplinarias para juguetear con estas posibilidades de organización del conocimiento desde las disciplinas. Bueno, esta es la manera como, para salirle en buenos términos a la oportunidad que se nos presenta, esa oportunidad productiva, tenemos que organizar las formas del conocimiento y resulta que nuestra institución todavía no las tiene totalmente acabadas o bien terminadas, digamos. El emparejar agendas implica que las razones institucionales del Estado entiendan que las nuestras,
aunque somos institución también de ese Estado, pero en las particularidades que tenemos para ejercer nuestra tarea de llevar a la comunidad esas posibilidades transformadoras, de llevar conocimiento, de llevar o transferir tecnología, como le he dicho, se puedan llevar a cabo de la mejor de las maneras, implica revisiones amplias y profundas de sus estatutos. Y aquí estaría la parte también de la política que tiene que ver con nosotros de manera muy directa. Es decir, esos marcos normativos tienen que homologarse, tienen que armonizarse para que podamos llevar a cuentas de mejor manera las tareas que tenemos a llevar. Y si esta nos dice que la comunidad es el objeto fundamental de nuestras tareas, y yo agregaría solo que habría que hacerlo con la variable que hoy en el mundo empieza a generarse como particularidad opcional. Y para que sea opción, tiene que pensarse muy bien, muy inteligentemente, diría yo, aunque esto resulta un verdadero abuso, porque tendría yo la obligación después de explicar qué es eso de lo inteligente y es probable que no lo pueda explicar. Pero por lo pronto quiero decir que de la mejor de las maneras implicaría entender o reentender que cuando nos formamos, y cuando digo nos, no crean que estoy haciendo una suerte de metáfora que me unifica con ustedes los jóvenes estudiantes o potenciales estudiantes, no, en nuestra metropolitana, y ya se esbozó, todos nos formamos, alumnos y docentes, docentes y discentes, nos formamos en la consecución de nuestros objetivos, metas e intereses. Y ahí es donde esta participación que resulta dual, incorporando a la comunidad, incorporando esa parte de lo social, nos brinda las mayores de las potencialidades. Nos lleva a la posibilidad de comprometer una suerte de determinada integralidad o integridad que ya enuncié como esa llegada de todos los paradigmas que se suman a cada una de las disciplinas y viceversa, o en reciprocidad, y que nos permiten estaríamos empezando a entender, aunque esto ya tiene años, pero en estas cuotas de entendimiento y llevada a la práctica hay que tomar tiempos mayores que solo lo inmediato o solo lo coyuntural. Esto que ya empezamos a entender desde hace un buen ratito, nos dice que podríamos ser mucho más productivos cuando nos formamos todos como profesionales, unos en los ciclos educativos propios de las carreras y otros, aunque seamos ya profesionales, nos seguimos formando y nos formamos mejor cuando entramos en contacto con la comunidad y en esas tareas de llevar conocimiento y transferencia de tecnología a las propias comunidades o a los sectores sociales. Porque esto favorece no solo el encadenamiento de procesos que están entre sí realizándose, sino que además agregan cuotas de valor, sobre todo esto se entiende muy rápido cuando no solo al problema, digamos, económico, se acercan los arquitectos o se acercan los planificadores territoriales, sino también los psicólogos, los biólogos, los geógrafos, los abogados, los sociólogos, los antropólogos, los lingüistas, etcétera, etcétera, todos para ayudar y contribuir cada uno con una pequeña cuota, pero es de valor nociológico, cognitivo, en esas prácticas que se llevan a la transformación de las realidades que se enfrentan, lleva formas cada vez más acabadas. A veces decimos holísticas o estas cosas para definir a las realidades como se nos presentan, pero también para definir nuestras formas de actuación allí en ese sentido. Lo que habría que hacer y realizar entonces es tener muy claro que tenemos una tarea por delante y que tenemos que generar como forma práctica esta condición que lleve a las dos cosas que se combinan en agenda, la de la universidad formando profesionales bajo una perspectiva, una serie de convicciones que hace de nosotros, y lo dijo muy bien el doctor Bernardo Navarro, cuando dice que nosotros en Xochimilco, dentro de las UAMs, somos particularmente más especiales, y estoy de acuerdo en eso, hay que estar orgullosos de ello, nos permite tener bases para que nuestras visiones lleguen un poquito más complejas y acabadas en la vocación de servicio a la comunidad. Lo que brindamos a las comunidades, porque partimos siempre de tomar esos problemas desde esas realidades de la comunidad, volverlo a implementar, volverlo a recuperar, revalorarlo, siempre reutilizarlo, reforzarlo en el caso.
Doctor, hemos regresado. Adelante, por favor. Bueno, estaba yo ya casi cerrando, ¿eh? Es decir, estaba yo diciendo que en esta última de las variables, una vez que se entiende la conjunción de agendas, es decir, de visiones sociales y procesos sociales y disposiciones sociales, no es solo una idea, sino es procesos distintos, procesos que en lo general implican al Estado y en lo particular a nuestra institución, llevando a cuentas toda esa carga de disciplinas que nos dan contenido, pues podemos servir a la comunidad de mejor manera cuando nos organizamos dualizándonos, llevando a la formación de nuestros estudiantes y formándonos nosotros también en ese mismo proceso a las comunidades en las realidades mismas donde los problemas persisten o existen, porque eso hace que esa capacidad que ya dijo el doctor Bernardo, muy bien dicha, hace la diferencia, es una carga de valor también en el mercado de trabajo para nuestros egresados y permite que estos se identifiquen por esa condición integral que permite, diríamos, un margen mayor de posibilidades de intervención en la resolución de los problemas. Tenemos pues esta convicción que permite transformar lo que en general, desglosado en las distintas variables de los modelos económicos que han primado en México, ese que ya se dijo, también el de la sustitución de importaciones y todas las variables que hemos tenido como modelos o como formas prácticas que se han hecho para organizar la producción en nuestro país, tenemos la convicción de que podemos transformar las razones básicas de las matrices productivas que subyacen a todos esos procesos, siempre y cuando nuestra institución entienda esta posibilidad como nuevo ingrediente estratégico, esta dualización de la educación que se está tomando muy en cuenta en el mundo, en la Francia, en Alemania particularmente, y mañana asisto a una cosa de estas en Suiza, porque se va a trabajar el asunto de la educación dual en esta dimensión del papel que las instituciones de educación superior juegan. Y entonces me parece que tenemos la gran oportunidad, dado este diagnóstico que se desglosó por el maestro Bernardo, en donde encontremos cómo nuestra institución, con sus particularidades, su naturaleza, lo modular que implica estas conjunciones, estas convergencias disciplinares, permite llevar cuotas mayores de valor, mayor calidad, quiero decir, mayor eficacia y eficiencia en la resolución de los problemas que la realidad nos plantea. Esta sería la oferta que tendría yo en esta breve charlita para, por lo menos, agregar a lo ya dicho por mis compañeros de estas posibilidades que nuestra institución tiene y que vinculan esta condición de lo político con lo económico, es decir, los procesos productivos con las razones de Estado, el orden social y el orden público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Maestra. Sí, pues estamos ya en la parte final. Les vamos a pedir si nos apoyan con una conclusión muy breve. Una inquietud importante que varios alumnos han manifestado es la superación de la pobreza en nuestro país, que más de la mitad de nuestra población está en estas condiciones. Es una preocupación que nos han manifestado. Entonces, si pudieran por ahí concluir en este sentido, apoyando un poco para darles respuestas. Doctora Sandra Luz, por favor, iniciamos con usted. Sí, muchas gracias. Pues yo lo que diría es que insistiría en la utilidad de conocer de economía, porque necesitamos saber, con todo esto que han dicho mis compañeros, el contexto al que nos vamos a enfrentar cuando ejerzamos nuestra profesión y por supuesto ahora que están estudiando. Porque ese contexto va a ser muy difícil que cambie, digamos, en cuanto nosotros nos integramos. Podemos hacer en los niveles locales, en niveles pequeños, ir poniendo nuestro grano de arena, como se dice comúnmente, pero es muy importante entender este contexto porque cuando pensamos, me gusta hacer este símil, cuando pensamos que todas las puertas están cerradas, podemos encontrar una ventana por la cual, como egresados de la UAM de Xochimilco, podemos entrar, colaborar y hay ese espacio para hacer un pequeño cambio. Y de esos pequeños cambios es que están hechos los grandes cambios. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Doctor Navarro. Sí, complementaría lo dicho muy acertadamente por la profesora Baselis, con una reflexión
previa que nos faltó, pero que está muy vinculada. Miren, compañeras y compañeros, uno de los privilegios de la universidad es que nos permite acercarnos al conocimiento y al saber. Al hacer eso, la universidad nos da una tranquilidad muy grande. Ustedes como generación están viviendo cosas inéditas, increíbles, impactantes. COVID, con unos huracanes tremendos, con un sismo ayer, ¿verdad? Bueno, pareciera que lo que quiere la naturaleza y la historia es angolotearnos por todos lados. Pero no, lo que quiere la naturaleza es darnos la capacidad para que entendamos lo que está pasando y que gracias al conocimiento podamos ubicar realmente las cosas, vivir con tranquilidad, que es muy relevante, ¿verdad? Fíjense ustedes, yo estaba pensando, si el sismo de ayer hubiera sido en Haití, hubiera tumbado todo Haití. Estoy exagerando un poquito, pero no crean que demasiado, ¿eh? Pero gracias a la experiencia que tenemos los mexicanos, a los ingenieros, a las normas de construcción, a lo que han hecho los planificadores urbanos, los daños fueron mínimos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un gran privilegio en ser alumnos de la UAM. Tienen la capacidad de conocer las cosas en su integralidad, aún dedicándose a los dientes, a las bocas de las personas, o a la química, o a la economía, a lo que quieran. Pueden tener esa visión integral que les va a dar una gran seguridad en la vida, ¿sí? Por supuesto, vivimos como nunca una oportunidad para poder incidir en uno de los grandes problemas no nacionales del mundo, que es la pobreza. Hoy hay pobreza en Estados Unidos, hoy hay pobreza en Francia, hay pobreza muy fuerte en España, y este problema que es mundial implica, retomaría lo dicho por la maestra Baselis, y además que podamos aportar a estrategias más generales que se traduzcan en políticas públicas o en acciones de más largo plazo que ayuden a superar este flagelo que no tiene por qué existir en un país con la riqueza que tiene México. No tiene por qué existir. Muchas gracias, doctor Bernardo. Doctor Irigoyen, por favor. Muchas gracias. Si la pregunta es resolver la pobreza, ¿cómo se podría hacer? Y dado lo que me atrevería a decir en este día, es incrementando la productividad. Claro que la pobreza localizada no es una pobreza universalizada, la del mundo entero, sino que sería una pobreza localizada también en territorios específicos, es decir, la pobreza de determinadas comunidades, aquellas las que harían esta posibilidad de intervención directa con estrategias particulares y tácticas particulares para intentar resolverla. Se me ocurre que la institución nuestra lo ha hecho, pero necesitamos depurarla, ya dije, necesitamos un poquito ampliar nuestro marco regulatorio para poder insistir e incidir de mejor manera en la resolución de los problemas de la pobreza, que se anudan a todos los otros problemas que se desglosaron y se vieron. Problemas de salud son problemas de pobreza, problemas de vivienda son problemas de pobreza, problemas de trabajo son problemas de pobreza, problemas de productividad también son problemas de pobreza, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo incrementamos la productividad? Yo diría que para tarea inmediata y muy clara de entender en nuestra institución, habría que formular proyectos de orden institucional, no proyectos por la libre, sino proyectos institucionales, en donde la condición de servicio a la comunidad, implicando, en nuestro caso, la integración o integralidad de las tres divisiones, pudiese, con los alumnos vinculados a la extensión universitaria, es decir, a las formas variables del servicio que se puede prestar a una comunidad, pudiesen condensar y conciliar estas pequeñas variables que en estas cuotitas pequeñas, pero muy valiosas, van agregando valor a aquello que se estaría produciendo o reproduciendo en determinadas comunidades que habría que detectar y establecer como prioritarias, en la opción y perspectiva de que éstas a su vez se pueden encadenar con otras y hacer una serie de cuotas de valor que encadenando valor,
articulan orgánicamente a esas comunidades y hacen al final del día algunas cositas que pueden hasta caracterizarse como regionales. Y me parece que esto lo tenemos en disposición o es disponible en nuestra institución, tenemos los recursos y los mecanismos, lo estamos haciendo porque trabajamos en las comunidades y solo que hay que reorientar esto y abrir las posibilidades de esta revisión del orden, digamos, que nos instituye, es decir, la parte de nuestros lineamientos para que podamos hacerlo de la mejor de las maneras, más eficaz y eficiente, más rápido y mejor. Y esta sería una de las razones de cómo le salimos directamente a la pobreza, incrementando los márgenes de productividad en el papel que la institución juega con sus profesionales desde que se están formando. Esta sería la opción y esta es la condición dual que había yo mencionado y que en el mundo hoy se maneja como el estado del arte en las opciones para instituciones de educación superior en el mundo. Gracias. Gracias, doctor. Maestra. Muchísimas gracias a nuestros invitados. En verdad creo que han brindado las pautas y dado elementos importantes para que nuestros alumnos ubiquen este tema con todo el contexto, el recorrido histórico que nos han dado tan brevemente, pero yo diría que muy brillante. Les agradezco de verdad su presencia el día de hoy, al maestro Irigoyen a través de Zoom, a la distancia, y a ustedes, al doctor Bernardo Navarro, a la maestra Sandra Luz. Muchísimas gracias por estar aquí. Maestra, si le parece bien, podemos comprometer a nuestros conversadores a que den salida a todas esas preguntas que no pudimos desarrollar, puesto que el tiempo nos ganó, pero para poder sumar las respuestas dentro del chat interactivo de esta transmisión. ¿Les parece bien? Bien, con, ¿Sí? con gran gusto. Sí. Muchas gracias. Perfecto, entonces van a recibir sus respuestas a esas preguntas que quedaron pendientes. Nos encontramos la siguiente semana en un miércoles más del TIT. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes y Gracias. felicidades. Bye, bye. Una preguntita, esto último de esta